Saludos a toda la comunidad de cultura política. Sean bienvenidos a un episodio más. Gracias por el respaldo y el apoyo que nos dan también en todas nuestras plataformas digitales. Nosotros de verdad nos sentimos agradecidos de que ustedes estén conectando con nuestro contenido y que también nos dejen sus comentarios. En el episodio del día de hoy vamos a conversar ampliamente sobre, obviamente, su campaña política, un hombre que ha trabajado incansablemente en los distintos escenarios que se ha puesto en su vida para el porvenir de Santiago de los Caballeros, y en esta oportunidad es candidato a diputado de la circunscripción 3 de Santiago por el partido Alianza País y la coalición de partidos Avanza RD. Con nosotros está el licenciado Ramón Estrella, querido Monchi. Bienvenido, Monchi. Bienvenido, gracias por darnos la posibilidad de comunicarnos con el país, con el mundo y poder exponer lo que es nuestra propuesta legislativa ciudadana. Yo soy Monchi, próximo diputado de la circunscripción 3 de Santiago por el Partido Revolucionario Moderno, Alianza País, Justicia Social y todos los partidos que componen la coalición política República Dominicana Avanza. Monchi, ¿cómo va ahora mismo su proceso de ya electoral? Estamos solamente a unos cuantos días de las elecciones congresuales y presidenciales aquí en la República Dominicana. ¿Cómo ha sido ese contacto con la gente en las comunidades? Muy bueno, muy bien y muy cálido las visitas a todos los municipios que componen la circunscripción, nuestros barrios, la persona, el afecto humano, conocer las necesidades de la gente, distribuir la propuesta, hablar con distintos sectores, los sectores productivos, la juventud, la mujer, los comerciantes. Que sí ha sido una experiencia enorme y el calor humano que nos da la población, nos da esa energía positiva para saber que solamente se está esperando el momento de ir a votar y marcar mi rostro en el recuadro número 5 de la boleta de República Dominicana Avanza. Usted estará en la boleta de su partido, Alianza País, un partido alternativo. ¿Cómo usted ha sentido en este proceso electoral el crecimiento de Alianza País, donde siempre tuvo una participación porque llevaban a Guillermo Moreno como presidente? O sea, siempre tuvieron una boleta particular con candidatos propios, pero en este torneo, ¿cómo ustedes han sentido el crecimiento del partido? La Alianza País ha crecido no solamente en número de personas, también en propuesta. Y la militancia se siente con bastante ánimo para dar la pelea. Pues no, debemos decir que Alianza País tiene la vicealcaldesa de Santiago, Sí, alcanzó un regidor en el municipio de Tamboril, Mariana Moreno. en nuestra circunscripción. Y esa alianza con el Partido Revolucionario Moderno ha hecho un asunto de complementariedad en el sentido de ver que el presidente Luis Abinader le ha cumplido a Santiago en términos de lo que tiene que ver la inversión pública, lo que tiene que ver con su propuesta de Ministerio Público Independiente y se siente ese espíritu de profundizar y consolidar este cambio que ha iniciado Luis Abinader. Nosotros podemos decir que estamos seguros de que Alianza País saldrá demasiado fortalecida en estas elecciones. ¿Con qué porcentaje estima usted que el 21, vamos a poner, de mayo se va a levantar Alianza País? Bueno, las elecciones son en tres tipos de elecciones. La elección Sí, congresual, sí. que está el Senado de la República, Guillermo Serra, el senador de Santo Domingo, de la capital Del de la Distrito República Nacional. Dominicana, es decir, del distrito, será el senador, no hay ninguna duda de eso. Nosotros seremos diputados en Santiago, tendremos mayor representación que lo que tenemos hoy, que tenemos al diputado Pedro Martínez, quien va también a repetir como candidato número 1 de la Diputación Nacional en alianza con el Partido Revolucionario Moderno. Es decir, la fortaleza de la propuesta política Alianza País, que lucha siempre por transparencia, por un gobierno honesto, va a estar representado en los distintos órganos de poder
de este país. Y eso, solamente el hecho de que Guillermo sea senador, de que esta propuesta política tenga representante que pueda plantear sus ideas y que pueda convencer con audacia sobre lo mejor para este país, eso es demasiado importante, demasiado trascendente. Usted mencionaba a Guillermo Moreno como ya futuro senador del Distrito Nacional y me mueve a preguntarle sobre qué opinión le merecen las encuestas. En los últimos días han salido unas encuestas que dan muy reñida la competencia entre Guillermo Moreno, quien es presidente de Alianza País, y Omar Fernández. Incluso algunas encuestas dieron a Omar Fernández como ganador. ¿Cómo se está preparando Alianza País en el Distrito Nacional entonces para llevar a Guillermo Moreno como senador? Mira, cuando Guillermo salió como candidato, Ujú. las encuestas le daban un 40% de distancia de la persona que competía con él. Sin embargo, la última encuesta que la revisé en el día de ayer, Guillermo tiene un 48% y su contendor más cercano tiene un 38%. Entonces, ya está prácticamente definido el escenario electoral. Guillermo será el senador de la capital y el Partido Revolucionario Moderno prácticamente en todo el país va a conquistar las senadorías. Es decir, no hay ninguna posibilidad de que los partidos que están en desbandada, los Ujú. partidos de oposición están en desbandada, puedan repuntar. Aquí lo que se está discutiendo es si Luis Abinader será el presidente con el 68, con el 70, con el 73%, y en el caso de Guillermo, con cuál porcentaje le ganará a su contendor más cercano. Bien, moviéndonos un poco ya a su proyecto político, una de las cosas que más he observado desde que usted salió al ruedo con su candidatura es quizás lo bien estructurado que tiene su plan de trabajo una vez llegue al Congreso Nacional y aparentemente es un abanderado de la educación y tiene planes y proyectos en ese sentido. ¿Cuáles son para que nuestra gente de cultura política pueda conocerlo? Mira, me siento feliz y optimista. Nosotros hemos planteado una propuesta legislativa que tiene como base, lo primero, rendir cuenta para poder tener la moral para pedirle a los demás que rindan cuenta. Segundo, entender que nuestro país tiene que tener un desarrollo productivo y que los renglones de la agricultura, de la ganadería y de la pecuaria son importantes y transformarlo en agroindustria. Este país necesita que la balanza comercial suban las exportaciones y se nivelen por lo menos con las importaciones. Y por otro lado, nosotros necesitamos que la ciudadanía participe de las actividades que meramente antes estaban destinadas solamente a los legisladores. En ese sentido, nosotros vamos al Congreso a promover la aprobación de la ley de referéndum y plebiscito. Pero un asunto sustancial para nosotros es la modificación de la ley de educación en lo que tiene que ver con el currículo. Para cuidar la vida y para proteger la vida. En ese sentido, la principal causa de muerte de este país es el accidente de tránsito. Por eso, para nosotros es prioritario que el sistema educativo tenga como asignatura desde lo inicial hasta el término de la secundaria la educación vial. Para evitar esos accidentes, que el bachiller salga con una licencia de conducir. Pero no solamente eso, nosotros planteamos que debemos contrarrestar el creciente suicidio que se da en el país por la forma desordenada en que la población asume los préstamos, los pagos de tarjeta de crédito, los SANI en la población común y que lleva a un nivel de depresión por deuda. Entonces, hay que dar educación financiera en la escuela. Sí. Y sobre todo, hay que tratar porque las enfermedades que son prevenibles no arropen a la población, sobre todo a la población adulta. Y muchas veces la gente se enferma por lo que come, pero como tenemos un sistema de salud muy curativo, donde la gente lo que va es, después que te enfermo, le ponen la Sí, o dieta. sea, la salud preventiva no existe en la República Entonces, Dominicana. nosotros creemos en un sistema de salud preventivo y por eso estamos planteando educación
nutricional y en salud en las escuelas públicas, que le enseñen a nuestros niños, a nuestros adolescentes a comer sano, para que no tengan diabetes, para que no tengan hipertensión, para que no tengan enfermedades de la circulación que dañan los riñones. En ese sentido, la educación nutricional tiene que ser impartida en la escuela, pero la educación en salud, enseñar a reciclar la basura, enseñar a nuestros jóvenes a fumigar, enseñar a contrarrestar todas estas enfermedades virales cuando llueve, cuando hace sol, en un país totalmente tropical. Nosotros entendemos que todo eso es posible en hacerlo desde el sistema educativo porque es el más amplio contacto que tiene el Estado con su población. En ese sentido, hemos planteado además una educación constitucional y ciudadana que permita que nuestros jóvenes aprendan toda la estructura institucional del Estado, la dominicanidad, sus instituciones, cómo usted la renova, cómo usted reclama sus derechos y cómo pide también que el otro pueda cumplir con su deber. En ese sentido, también estamos planteando la educación ciudadana en 3 pilares fundamentales. Uno, que todos reconozcamos que existe alguien que nos está viendo, que está pendiente de nosotros y que un día puede pedirnos cuenta. Otro pilar fundamental es amar la naturaleza y ese eje transversal de la educación, que es la educación ambiental, amar a nuestros animales, a nuestros perros, a nuestros gatos, pero que también han sido amarlo a olvidados nosotros y saber que nosotros tenemos también que proteger la vida de las futuras generaciones. Por eso los ríos, la montaña, nuestro ecosistema en sentido general debe ser protegido. Y otro punto muy fundamental para nosotros es que hay que educar a la gente en compartir el pan con el que lo necesita. Es decir, la obligatoriedad de la gente en hacer conciencia de la solidaridad humana como una herramienta fundamental para tener una cultura de paz. Desde el Congreso, ¿cómo lo lograría eso? Es parte del sistema educativo. Okay. Es decir, el sistema educativo, nosotros tenemos que modificar la ley y no solamente aprobar que hay que hacerlo, de los adelantos científicos técnicos en la robótica, en la informática, en la inteligencia artificial. Es muy bueno tener un buen matemático, un buen científico, pero si ese científico, ese matemático, ese ingeniero en electrónica o ingeniero en robótica no tiene ese afecto humano, ese amor por la vida de los otros y la propia vida de ellos, de nada vale. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que planteamos es la modificación de ese currículo educativo. ¿Qué diputado puede oponerse, por ejemplo, a que den educación nutricional en la escuela? Claro. Sí. ¿Qué diputado puede oponerse a que den educación vial o que den educación constitucional? Aunque eso se ha llevado al Congreso sí. pasan legislaturas y abren a legislaturas y no se llega a algo definido. ¿Cómo convencería usted entonces para que eso se materialice? El asunto es lo siguiente. Nosotros tenemos que ir acompañados de la población que nos eligió. Es decir, exacto, sí. Es decir, rendir cuenta también, es decir, nosotros votamos por esto, sometimos esto y fulano, fulano y fulano se opusieron. Sí, el costo político de oponerse a tener un mejor país debe recaer en aquellas personas que hacen lo imposible para que el país no avance. Aquí no hay en la propuesta, que en casi en todas las que estoy planteando, no es un problema económico, porque es una compensación. Mientras menos accidentes de tránsito hay, menos se va a invertir en prótesis, menos se va a dejar de trabajar por licencias médicas la persona. Entonces, yo decía al inicio que me siento feliz porque dos propuestas de las que he hecho, el presidente la ha asumido de manera pública. La primera fue educación vial. En la semanal que se hizo aquí hace 2 semanas, el presidente asumió eso como una prioridad del Estado y del gobierno y planteó que ya como planes pilotos se está impartiendo en distintos institutos y colegios del país.
Y en el día del lunes de esta semana, el presidente asumió la propuesta nuestra de construir centros de rehabilitación y desintoxicación para adictos, que puede y que va a generar obligatoriamente una disminución en los niveles de violencia y de confrontación social que se nos dan en nuestros barrios marginados. Y también nosotros creemos y estamos convencidos de que nuestro presidente Luis Abinader va a asumir el hecho de, para los estudiantes del bachillerato y de la universidad, de que tengan pasantías remuneradas para que puedan tener su primer empleo en un interanual que se da en los últimos 2 años del bachillerato y en los últimos 2 semestres de cualquier carrera universitaria. Sí. Son esos jóvenes los que podrán ir a numerar ordenadamente las casas de nuestro barrio, construidas a veces sin ningún tipo de planificación. Claro. El Son planeamiento ellos, urbano no existe. son ellos los que podrán pintar nuestras paredes, pero son ellos los que irán casa a casa a enseñarnos a nosotros, los más adultos, cómo debemos reciclar la basura, cómo debemos contrarrestar los viejos, cómo nosotros debemos solicitar cualquier intervención en el Estado para pedirlo, pero también esos jóvenes, sobre todo los de magisterio, son los que pueden ir casa por casa a ver cuál persona no sabe leer ni escribir para alfabetizarlo y de hacer una labor social. Entonces no es una pérdida para el Estado, es una inversión. El hecho de que estos jóvenes trabajen en un horario flexible, que decir, no es un horario formal del mercado laboral porque está prohibido el trabajo infantil. Sí, sí. Pero como estímulo para tener bueno, ahí están las famosas 40 horas una que certificación se hacen antes de salir del hay que bachillerato. aumentarla, hay que Exacto. aumentarla para poder, porque la persona tiene que aprender un trabajo, un oficio, una práctica. Pero esto le sirve como una certificación de primer empleo para impedir ese descalificativo de no tengo experiencia, no me permiten trabajar porque no tengo Creo que a veces son los mismos empleadores que, bueno, buscan empleados y lo buscan con 5 años de experiencia, con 6, hasta con 10 años de Sí, experiencia y entonces, un joven con 20 años, entonces imagínese todo usted. esto ha sido asumido Ujú. por el primer mandatario de la nación poco a poco, y nosotros nos sentimos felices porque sin llegar a ser diputado ya está, nuestras propuestas están calando en otro nivel, Claro. y eso te da a ti la razón en el sentido de que son necesidades reales que tiene la población. Nosotros estamos planteando una propuesta que es la duplicar la pena a aquella persona que le pagamos con los impuestos para que persigan al delincuente y se convierten en delincuentes o participan de la actividad o de cualquier entramado de criminalidad organizada. Es decir, no es lo mismo un policía que atraca que un ciudadano común que lo hace, y por eso estamos pidiendo el doble de la pena para ese tipo de ciudadanos que nosotros le pagamos su salario con impuestos y que se dedican a la actividad delictiva. Pero también nosotros estamos apoyando fielmente la propuesta de nuestro candidato a senador, Daniel Rivera, de construir, al igual que las estancias infantiles, se construye estancias para personas de adulto mayor. Que nadie habla de los adultos mayores, aparentemente no existe para el Estado. Sí, y nosotros estamos haciendo una propuesta complementaria a eso, que es que el Estado tiene que garantizar pensiones dignas para la persona, y hay que modificar la ley de seguridad social para aprobar un sistema en el cual una pensión no sea un aporte miserable que no le dé para comer, que no le dé para su medicina. Pero también hay que castigar el hecho de que muchos hijos abandonan a sus padres cuando ya estos no pueden valerse por sí mismos. Y eso tiene que ver mucho con la integración familiar. Y nosotros nos dirán, pero bueno, los padres tienen que mantener a sus hijos porque los hijos no tienen uso de razón, no pueden trabajar. Pero es que la persona llega a una edad que no puede, que tiene que tener el mismo cuidado y la misma protección que tienen sus hijos menores cuando ya la persona no puede valerse por sí misma. Entonces, son propuestas que la población la ha asumido y que se van a convertir en voto directo respecto a mi propuesta, ni siquiera a mi persona, porque esta es una propuesta que debe ser
de la sociedad. Ujú. Y esa propuesta está representada como identidad en nuestro rostro, que va a estar en la boleta del PRM en el número 5, de Alianza País en el número 5, de Justicia Social en el recuadro número 5. En toda la boleta va a estar 22 partidos 21. conforman la, 21 partidos. 21 partidos Ok. conforman esta gran alianza en nuestra circunscripción y estamos totalmente convencidos que el país va a avanzar hacia mejor, Ujú. que vamos a tener un país mejor. Y en 10 años, nosotros podremos ver el cambio significativo que va a dar nuestra República Dominicana, la que amamos, la que queremos, la que nos hemos forzado toda la vida para que tener la posibilidad de que avance en el sentido del progreso y del bienestar. Ujú. El cambio, la profundidad del cambio, no solamente mantener lo que está, es profundizarlo, es consolidarlo y si hemos y se nota y es indiscutible que en esta gestión de gobierno de Luis Abinader se ha perseguido la corrupción, se han hecho más controles para la transparencia. Eso es indiscutible, nadie lo discute, pero ahora nos toca como ciudadano, como país, como legislador, impulsar el hecho de que el cambio también tiene que darse a nivel cultural. La gran deuda social que dejó el Partido de Liberación Dominicana con sus dos cabezas, que hoy aspiran a la presidencia, es el hecho de que en la psique de la juventud le introdujeron que se puede llegar a tener dinero metiéndose a la política para robárselo del Estado y o vendiendo droga o haciendo alguna actividad ilícita. Ahora necesitamos corregir Claro. esa falencia, ese daño, que es un daño que todavía hay una parte de la población que lo podemos revertir, aunque ya hay una parte que es casi imposible, pero necesitamos construir esos centros de desintoxicación y rehabilitación de adictos y también que el Estado garantice que le va a dar continuidad en el empleo, en los estudios. A eso nosotros aspiramos y por eso nosotros estamos participando en esta actividad política, social, que indefectiblemente va a llevar a tener ese mejor país que anhelamos. Finalmente, Moncho, porque lamentablemente se nos acaba el tiempo, usted lidera el movimiento Gentío para que le hable un poquito a nuestros espectadores sobre eso y también para que los invite a toda nuestra comunidad de cultura política a votar por usted este próximo 18 de mayo. Gentío es del pueblo mismo, Ujú. es como su nombre lo indica, una conglomeración de gente. Nosotros sabemos que los militantes que hacen actividad político-social, que no solamente se conforman con hacer actividad para conseguir un voto electoral en tiempo de elecciones, sino que día a día están acompañando a nuestro pueblo en sus luchas por un mejor país, tienen el compromiso de buscar votos de su familia, de sus hermanos, de sus tíos, de sus abuelas, de sus abuelos, para nosotros consolidar y profundizar este cambio. Este cambio que necesita el país, y lo ha dicho el presidente Luis Abinader, nosotros necesitamos un Congreso calificado para hacer de los 4 años que empiezan en agosto el cuatrenio de las reformas. El gobierno no pudo modificar leyes y la Constitución de la República para tener un Ministerio Público independiente. No lo pudo hacer porque la oposición política mayoritaria de este país se espanta cuando le hablan de eso. En ese sentido, para nosotros profundizar ese cambio, consolidar esa mayoría legislativa capaz de trabajar para bien, necesitamos que vayas a votar el próximo día 19, que lo haga con la conciencia. El voto
no tiene precio, tiene un valor. Y ese valor es el valor de la propuesta que hace cada legislador. Nosotros somos un candidato con propuesta. Ve a votar, marca nuestra caja en el recuadro número 5 del PRM y de Alianza País o de cualquier otro de los partidos de la Alianza Política República Dominicana Avanza, y no te vas a arrepentir porque nosotros no te vamos a fallar. Muchísimas gracias, Ramón Estrella, que cariñosamente Monchi, por estar con nosotros en este episodio de Cultura Política. Esperando que todos nuestros espectadores les haya gustado este episodio. Síganos en las redes sociales para más contenido y también para que usted esté pendiente de los próximos episodios. Así que nada, ya ustedes saben, dejen sus comentarios aquí debajo.